Buenos días, mi nombre es Bertín Gutiérrez, soy asociado de la práctica de servicios legales. Específicamente estoy a cargo de la práctica legal fiscal aquí en la ciudad de Querétaro y en el Bajío. Y bueno, pues como prácticas de especialización principalmente nos dedicamos a la consultoría y a la defensa fiscal con acentos importantes en seguridad social. Bueno, pues la verdad es que este último año y en general el sexenio pasado las cosas estuvieron moviendo bastante en estos temas fiscales. Y yo creo que al día de hoy el reto principal que tenemos o que encontramos con los clientes es fortalecer mucho la parte de cumplimiento fiscal, sobre todo porque el SAT está implementando estrategias de fiscalización bastante agresivas empleando inteligencia artificial. Entonces me parece que eso nos obliga, ¿no?, a que como compañías y como asesores podamos ayudar a entender las implicaciones de estas nuevas estrategias de fiscalización para perfeccionar el cumplimiento normativo al interior de las compañías. Lo más importante es la prevención. Ya realmente llegar al litigio en estas épocas va a ser muy complicado por la configuración de la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya está vigente, y por ahí con algunas otras iniciativas que hay en materia de solución alternativa de controversias. Entonces, al final vamos a caer en un escenario de prevención y para eso, pues lo que nosotros hacemos es ayudarnos o involucrarnos como abogados especialistas en la materia con nuestras otras prácticas dentro de la firma, específicamente comercio exterior, la práctica de impuestos, la práctica de precios de transferencia, para poder ayudarles a las compañías a entender un poquito de forma más integral las implicaciones que pueda llegar a tener alguna estrategia que se pueda plantear y analizar. ¿Para qué? Para que de esa manera nos anticipemos a cualquier tipo de contingencia que se pueda llegar a tener, sobre todo nosotros que tenemos la experiencia, digamos que en la parte de litigio. Entonces esas experiencias exitosas que hemos estado acumulando a lo largo de los años en tribunales, las podemos bajar y aplicar a las compañías para eficientar sus procesos. Nosotros normalmente lo que hacemos cuando entramos con un cliente nuevo es sugerimos hacer un diagnóstico integral de la situación en particular de la compañía, donde analizamos pues justamente la situación en materia de impuestos, contable, precios de transferencia, seguridad social, comercio exterior, y digamos que nosotros como abogados lo que hacemos es ir amalgamando un poquito ahí las estrategias entre las diferentes áreas, ayudarles a que convivan y se comuniquen más efectivamente las compañías en estas áreas importantes que al final de cuentas inciden en la situación fiscal. Una vez que tenemos, digamos que el resultado de este diagnóstico inicial que hacemos, entonces ya podemos ir esbozando planes de acción muy específicos para perfeccionar la situación en particular que lleguemos a encontrar. Bueno, a ver, el tema ha sido muy criticado, ¿no?, y ha causado mucho temor al final dentro del sector empresarial y la verdad es que está justificado, ¿no? Me parece que cualquier abogado que se dedique a la práctica de controversia o de litigio propiamente, pues estará de acuerdo en que efectivamente nos hacía falta o nos hace falta una reforma sustancial en materia judicial. Sin embargo, pues la forma en la que quedó planteada pues sí deja algunas interrogantes en la capacidad y la calidad de las personas que van a llegar a formar parte, digamos que del Poder Judicial actualmente como está planteada la reforma. Entonces, eso la verdad es que nos permite anticiparnos a que junto con el creciente ímpetu fiscalizador de las autoridades fiscales, pues bueno, vamos a tener que llegar al punto en el que efectivamente todo va a tener que pasar por la parte de prevención, la parte de análisis estratégico. ¿Por qué? Porque muy probablemente si nosotros llegamos hasta tribunales, pues bueno, va a ser un volado, ¿no? O sea, ya no vamos a tener mucho la certeza de qué es lo que va a pasar, a qué criterios nos vamos a enfrentar, y entonces por eso es que hoy más que nunca la importancia de la prevención es destacable y es un diferenciador para las compañías. Entonces, por eso sí, digamos que la forma en la que estamos abordando la práctica de litigio o de controversia hoy en día es migrarla un poco más hacia la consultoría, la prevención, y que sean muy pocos los casos que tengamos que llevar a tribunales. ¿Por qué? Porque aparte los litigios son muy caros, son muy desgastantes y traen consecuencias que afectan a toda la compañía en general, ¿no? Entonces siempre lo decimos, es mucho más barato la prevención, es mucho más estratégico y ya insisto, solamente en casos muy particulares y excepcionales
vamos a tener que llegar a un tema de controversia frontal con las autoridades. En México hay un parteaguas importante en el uso de inteligencia artificial. En 2013 nosotros vimos un cambio prácticamente 360 de la situación fiscal de este país. Pues se empezó a tecnificar y a digitalizar el cumplimiento normativo fiscal en México, ¿no? Y la verdad es que desde el 2013 hasta la fecha hemos visto cómo las autoridades fiscales han perfeccionado sus actos a través del uso de estas tecnologías. Ahí tenemos riesgos bastante importantes. ¿Por qué? Porque la verdad es que si nos preguntas y si lo analizamos, sí entendemos, ¿no?, un poquito cómo funcionan las herramientas, pero la verdad es que dejamos de conocer mucho los criterios de programación, los criterios de identificación y utilización de estas estrategias o de estas herramientas de tecnología de la información, que al final de cuentas todos hemos visto el incremento y la forma en la que las autoridades fiscales lo han estado utilizando a través de la fiscalización constante, a través de cartas de invitación, en donde básicamente lo que hacen ahora los robots del SAT pues es identificar discrepancias entre CFDIs y declaraciones. Hoy en día, a través de diversas modificaciones, como por ejemplo lo que acabamos de experimentar con el anexo 24, que aplica para efectos de las empresas certificadas de IVA, IEPS, en donde se pide que como compañía tengas que entregar un usuario y contraseña al SAT, pues bueno, imagínate lo que va a hacer la autoridad con ese tipo de información. Entonces esperamos realmente que, así como hemos estado experimentando fiscalización constante del SAT a través de la información que tienen en CFDIs y en declaraciones, si le sumamos la información que pueden obtener a través del anexo 24, eso sin lugar a duda nos va a dar fiscalizaciones mucho más completas y más interesantes, ¿no? Entonces esto evidentemente supone un riesgo importantísimo para las compañías que me parece que no se ha evaluado al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros, y al menos esto es lo que hacemos en la práctica de Baker Tilly, es que utilizando igual herramientas de inteligencia artificial que estamos todavía terminando de perfeccionar y desarrollar, nosotros podemos de alguna manera ir analizando y ayudarle a las compañías a revisar determinada posición en particular que ellos tengan, explorando todos los precedentes que en la materia y al menos en México se han estado generando a lo largo de los años, para que así de esa manera nosotros las opiniones que podamos presentarles a nuestros clientes o las opciones que nosotros podamos presentar estén perfectamente sustentadas en precedentes judiciales analizados por inteligencia artificial, que hoy en día ese va a ser un diferenciador importantísimo en la práctica de servicios corporativos y servicios de consultoría. Entonces, la verdad es que si me lo preguntas, yo creo que nosotros como firma estamos a la vanguardia en la prestación de servicios tecnológicos y justamente estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial en favor de nuestros clientes para tratar de contrarrestar y ayudarlos a pasar estos retos de fiscalización que hoy en día tenemos. Principalmente el mercado en Querétaro está compuesto por empresas del sector manufacturero y hay también presencia importante del sector agro. Nosotros la verdad es que lo que hemos estado experimentando en los últimos años también ha sido un refinamiento en los actos de fiscalización de las autoridades estatales. Últimamente hemos estado viendo la creación de estos nuevos impuestos ecológicos que obviamente pues vienen a tratar de incentivar o alentar a las compañías a eficientar sus procesos productivos para hacerlos mucho más verdes, ¿no? Desafortunadamente, ¿qué es lo que hemos estado encontrando? Que hay áreas de oportunidad importantes en la forma en la que se han configurado estos impuestos. Entonces nosotros aquí al menos lo que estamos haciendo en Querétaro es ayudarle a nuestros clientes a comprender estos retos que suponen la implementación y la aplicación de estos impuestos ecológicos. ¿Para qué? ¿Desde qué enfoque lo estamos haciendo? Desde un enfoque de cumplimiento y de prevención, obviamente para tratar de cumplir con las nuevas regulaciones en materia ambiental, porque a todos nos interesa que el medio ambiente esté protegido y que nosotros contribuyamos a eso, y nosotros desde Baker Tilly lo estamos haciendo, pero evidentemente también nos interesa y nos preocupa mucho que las iniciativas de ley y las nuevas normas en esta materia pues se ajusten realmente a los estándares internacionales y a los estándares constitucionales. Entonces yo creo que como lo hemos estado experimentando en estos últimos años, vamos a ver también un perfeccionamiento cada vez más de las autoridades fiscales estatales, y eso supone también retos importantes que hoy en día tampoco se han analizado quizás tanto y que nosotros desde Baker Tilly evidentemente lo estamos impulsando. La semana pasada por ahí en una charla con el IMEF aquí en Querétaro en la Comisión Fiscal, y estábamos justamente hablando de que
para 2025 propiamente no hay una reforma fiscal, no hay cambios trascendentales, pero sí hemos visto un comportamiento que se ha venido también, digamos que quedando en temas legislativos, y esto pasa que muchas de las iniciativas o muchos de esos cambios formales que al final de cuentas suponen incrementos recaudatorios se están quedando a nivel de ley de ingresos. Esto significa que no se están haciendo modificaciones importantes en las disposiciones fiscales, pero sí que a través de ley de ingresos, donde tradicionalmente veíamos otro tipo de configuraciones, básicamente como la forma en la que el Estado se iba a llegar de recursos, y veíamos ahí un catálogo de ingresos, así tal cual. Hoy vemos que cada vez más es utilizado por las autoridades para introducir pequeños cambios formales que suponen un incremento en la recaudación. Entonces yo creo que para este 2025, sin lugar a dudas, tenemos que analizar estas pequeñas modificaciones que se han dado en la ley de ingresos, tenemos que entenderlas, y eso sobre todo tenemos que también ir avisorando y previniendo todos los cambios que se están dando en materia laboral. ¿Por qué? Porque estos cambios en materia laboral, todas estas iniciativas que se están platicando, no solamente nos van a impactar en las compañías para temas laborales, sino van a terminar impactando para temas fiscales y también para las posiciones operativas de las compañías. Entonces, lo que estamos viendo es cada vez el ancho regulatorio se va haciendo mucho más grueso y se va haciendo mucho más complejo de entender y mantenerse actualizado. Entonces, una recomendación que nosotros le damos a nuestros clientes es: mantengan a sus asesores cerca. ¿Por qué? Porque el dinamismo que estamos encontrando hoy en día a nivel regulatorio es muy complejo de seguir. Entonces, nosotros como firma, en específico aquí en Baker Tilly, lo que hacemos es justamente poder aliarnos con ustedes para nosotros encargarnos de darle trazabilidad y aplicación a estos cambios legislativos para que nuestras compañías y nuestros clientes estén enfocados en su tarea principal, que es asegurar el cumplimiento de su proceso productivo y maximizar la rentabilidad de sus ingresos. En Baker Tilly somos tus asesores locales con respaldo internacional.